para que puedan acceder al grupo, a mayor información y los datos de contacto. Bueno, entonces los objetivos que tenemos como grupo son esos: realizar investigación de frontera enfocada a la extracción, modificación y caracterización físico-química, estructural y funcional de estas moléculas que recuperamos de las fuentes que ya comenté. Y luego, ya que conocemos las moléculas, pues buscamos desarrollar tecnologías para la obtención y uso también además de las moléculas, de biomateriales que puedan tener alguna aplicación en el área de alimentos, ambiente o salud. Este grupo de investigación, pues ya tenemos algunos años trabajando en el tema, tenemos bastante experiencia. Somos un grupo de 3 titulares, profesores, 2 asociados y un técnico titular. Y tenemos pues bastante ya historia académica en cuanto a investigación, a estudiantes egresados tanto en posgrado como a nivel licenciatura. Colaboramos con algunas instituciones a nivel licenciatura. Entonces, por aquí ven en la imagen algunos de los integrantes. Bueno, de los polisacáridos que estudiamos, como ven aquí en pantalla, pues son algunos polisacáridos como quitina, quitosano, galactomananos, glucanos, pectinas, algunos más conocidos que otros. Hoy les hablaré en particular de arabinogilanos ferulados y polisacáridos sulfatados, que son en los que yo desarrollo mis líneas de investigación. Entonces hacemos extracción de estas moléculas, las caracterizamos para ver su potencial de aplicación y luego desarrollamos pues diversos materiales desde la escala macro a nivel de películas, geles, hasta nivel nanométrico, hablando ya de nanopartículas, nanofibras. Les presentaré algunos ejemplos de estos materiales en el día de hoy. Bueno, entonces en el punto 2 les hablaré un poquito sobre los polisacáridos a nivel de estructura química para que podamos entender mejor esta relación estructura-función en las moléculas. Entonces, cuando hablamos de carbohidratos, pues ya sabemos que son estas moléculas formadas de carbono, hidrógeno, oxígeno en la proporción que nos muestra la fórmula empírica que vemos aquí en pantalla. Puede tener otros componentes, nitrógeno, fósforo, azufre, y puede ser que en base a estructura los encontremos en forma de aldehídos, de forma de cetonas. Estructuralmente forman este tipo de anillos que vemos en esta diapositiva en una forma ya espacial que llamamos de silla o forma trans, que vemos aquí orientada de esta manera. Algo muy importante es que en estas formas de anillos tenemos en el carbono 1 de las moléculas el carbono anomérico que puede estar en configuración hacia abajo, que le llamamos alfa, o hacia arriba, que le llamamos beta. Lo señalo porque dependiendo de cómo esté orientada la molécula y cómo se una después con otros monosacáridos y forme las cadenas grandes de polisacáridos, va a tener una funcionalidad distinta. Entonces, por ejemplo, aquí, si nos vamos por escala, tenemos los monosacáridos, que es el monómero. Ya después podemos formar disacáridos de 2, oligosacáridos hasta 10 unidades, o los polisacáridos, donde hablamos ya de miles de estos monómeros. Se unen entre sí mediante el enlace glucosídico. Vemos aquí en esta animación cómo se da la formación de la sacarosa, que es el monosacárido glucosa con la fructosa, y vemos cómo al unirse se libera una molécula de agua. Este disacárido, la sacarosa, es el azúcar con el que endulzamos nuestro café todas las mañanas. Es un carbohidrato muy común en la vida diaria. Pero luego pues ya tenemos moléculas más grandes, les decía, pueden ser de 2, de 10 o de miles de monómeros, y pueden ser, ya hablando de polisacáridos en particular, del mismo tipo de monosacárido, como puede ser en almidón, glucógeno, glucosa, que todas son que todas son glucosas, pero unidas de forma distinta. Miren qué interesante. Todos formados, en este caso los 3 de glucosa, pero almidón formados en uniones alfa, glucógeno también, y celulosa en uniones en beta. Entonces, eso los diferencia porque almidón y glucógeno son polisacáridos que nos pueden dar energía, son de reserva energética, esa es su función, y forma estructuras de tipo helicoidal que se pueden empaquetar
muy bien en las células y puede garantizar ese almacenamiento de energía, tanto en plantas como en animales. Celulosa, en cambio, aunque está formada por la misma glucosa, por muchos monómeros de celulosa, por estar unida en beta, no forma esas estructuras tipo helicoidal, sino fibras alargadas, lineales, que se empaquetan y que dan soporte estructural a la pared de las células vegetales. Entonces, su función es estructural, es proteger a la célula. Y así vemos que en la madera, por ejemplo, tenemos la celulosa, mientras que en el almidón, en la papa o el glucógeno en nuestro tejido muscular podemos tener estas otras moléculas. Entonces, qué interesante cómo simplemente la manera en que estén unidas nos lleva a una función distinta. Y pues eso precisamente es en lo que se basan estos estudios, en cómo están estructuralmente esas moléculas para saber qué función pueden tener a partir de aquella función que realizan pues en la naturaleza. Y así tenemos que los polisacáridos tienen diversas aplicaciones. Podemos buscar en la vida diaria cómo nos rodean. Por ejemplo, en alimentos, pues nos dan energía en la tortilla, en el pan, algunos un poco más complejos como las fibras, como las pectinas, las semicelulosas, que no degradamos tan fácilmente. Pueden tener una función también como texturizantes, por ejemplo, para espesar una salsa, una mermelada, para encapsular algún sabor, algún bioactivo también. En el área, por ejemplo, de la biomedicina y farmacéutica tienen una gran diversidad de aplicaciones. Por ejemplo, en ingeniería de tejidos vemos aquí un apósito formado de alginato para atención de heridas cutáneas, dispositivos médicos, por ejemplo, en los lentes de contacto que se utilizan para ello ácido hialurónico, por ejemplo, para encapsular probióticos, también para liberación controlada de fármacos, diversos polisacáridos pueden ser utilizados. Entonces, sus aplicaciones pueden ser muy distintas en áreas diferentes y los encontramos en prácticamente todo lo que nos rodea. Bueno, pues entonces así es como realmente pues nos enfocamos a estas macromoléculas, y les voy a contar un poquito aquí en el punto 3 lo que hacemos ya en particular aquí en CIAD, y me voy a ir un poquito a la historia para compartir con ustedes cómo es que empecé yo en esta área de los polisacáridos. Y realmente fue durante mi tesis de doctorado por allá en el 2001, del 2001 al 2004, cuando realicé mis estudios precisamente sobre estas moléculas, los arabinogilanos ferulados, en este caso extraídos de trigo, porque esa tesis la realicé en el sur de Francia, en la ENSA Montpellier, y ahí pues es de mayor importancia este cereal, el trigo. Entonces utilizamos esa fuente. Yo tuve la gran fortuna de que esa tesis estaba dentro de un proyecto muy grande europeo en el que se exploraban este tipo de moléculas. Entonces tuve la oportunidad de participar en ese proyecto europeo estudiando estas moléculas y de compartir con algunos científicos que estudiaban estas y otras moléculas también relacionadas. Entonces vemos por aquí en la imagen, pues esto ya hace más de 20 años, ¿no? 21 años. Entonces, pues por aquí estoy ya hace algunos años en esa imagen. Esa fue en un evento en Finlandia. Y ya cuando yo regresé acá a CIAD en el 2005, ya con mi doctorado, entonces empecé mi propia línea de investigación. Esta es la página en CIAD donde ustedes pueden localizarme. Actualmente mi línea de investigación se enfoca a eso, a la extracción y caracterización de polisacáridos gelificantes y bioactivos con potencial de aplicación en el área alimentaria, biomédica y farmacéutica. Y también pues desarrollar biomateriales basados en estos polisacáridos, tanto los ferulados como los sulfatados, que tienen fuentes distintas y propiedades distintas. Lo mencionaré en las siguientes diapositivas. Y bueno, yo en particular me enfoco más a la parte de liberación controlada de biomoléculas y de células, especialmente probióticos. Entrando a los arabinogilanos ferulados, les muestro aquí la estructura química. Este polisacárido está formado de gilosa en uniones beta 1,4 que vemos acá, con sustituciones de arabinosa en alfa 1,3, y algunas arabinosas contienen ácido ferúlico esterificado. Es de los pocos polisacáridos que contienen ácido ferúlico en su estructura de manera natural. Así está en
en la naturaleza. Entonces vemos por acá representada la molécula. Puede variar qué tanta arabinosa, qué tanto ferúlico, depende de la fuente, depende de cómo se recupera de esas fuentes, y en general los polisacáridos son dispersos. Aunque hablemos de un polisacárido como los arabinogilanos, puede variar en peso molecular, en ramificaciones, entre otras características. En particular los AX, los arabinogilanos, que vamos a abreviar a X, pues resulta que forman geles de tipo covalentes. Cuando hablamos de un gel, nos referimos a una red polimérica tridimensional que puede retener en su estructura el líquido en el que estaba disperso. Es un gel como el que vemos en esta imagen a la derecha. Entonces, el AX en particular forma estos geles de manera covalente. Es decir, el ácido ferúlico que tiene en su estructura es oxidado por un agente enzimático como la lacasa o químico como el cloruro férrico y nos forma radicales fenoxilo, que vemos por aquí. El puntito en rosa sería el electrón desapareado. Entonces, estos se acoplan entre sí y forman dímeros de ácido ferúlico, que es lo que entrecruza las cadenas de este polímero y nos forma la red tridimensional que llamamos gel. Entonces, esos geles pues están unidos por estructuras de este tipo. Aquí vemos los radicales, luego ya cómo forman los dímeros, depende de dónde se encuentren los electrones al momento de acoplarse, pueden formar estas estructuras, el 8,4, 5,5, 8,5. También puede formar trímeros o puede acoplarse con algunos otros componentes que están en pared celular, como puede ser la lignina. Algo muy interesante en estos geles es que por ser covalentes precisamente, pues nos forman una estructura bastante estable. Aquí vemos cómo estudiamos esta formación de geles mediante reología, que nos permite pues, ver sus propiedades mecánicas, y mediante la cuantificación por cromatografía líquida de alta resolución en el tiempo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en un lapso de un poco más de 2 horas, cómo la parte elástica de ese material que vemos en rojo aumenta en función del tiempo. Esto nos habla de que se va formando ese gel, mientras que el componente viscoso que vemos en azul permanece por debajo. Eso nos habla de que se forma un material viscoelástico, que es lo que consideramos un gel como tal, desde el punto de vista reológico. Mientras que si vemos aquí en verde, vemos cómo va bajando el contenido de ácido ferúlico, y en la parte morada cómo se forman los dímeros. Es una forma en que en laboratorio podemos monitorear, podemos ir siguiendo la formación de estos geles en el tiempo. Bueno, estos geles pues nos llevan a aplicaciones muy interesantes, tanto en la molécula libre como tal, que ya les comentaba, puede otorgar textura, puede ser emulsificante, antioxidante, también tiene características prebióticas porque es una fibra que puede ser fermentada por probióticos y otorgar beneficios, por eso se consideran promotores de buena salud. En esa estructura química pues vemos de vuelta la agilosa, la arabinosa, el ferúlico, y pues las fuentes son principalmente cereales. Entonces esta molécula nos otorga beneficios a la salud intestinal y también propiedades texturizantes en la industria alimenticia, entre otras aplicaciones. Los geles que se forman, que describía hace un momento, pues pueden encapsular diversas moléculas. En el grupo de trabajo hemos investigado diversos bioactivos y también algunos probióticos encapsulados, y luego vemos cómo pueden ser liberados de manera controlada. Entonces, estos arabinogilanos, les decía, los podemos obtener de diversos cereales: trigo, maíz, cebada, arroz, centeno. Acá en el grupo de trabajo hemos explorado en particular trigo, mucho maíz, principalmente maíz. Estamos también trabajando un poco con arroz, principalmente los subproductos de estos cereales. Y bueno, hablando ya de los subproductos en particular, pues en trigo lo hemos enfocado a la parte cascarilla, lo que llamamos salvado de trigo. Entonces este se genera de la industria productora de harina de trigo y genera grandes cantidades de este subproducto que se destina a alimento para ganado y tiene un costo muy muy bajo.
Entonces, de ahí podemos recuperar AX que pueden formar geles y que podrían tener aplicaciones muy interesantes. Por aquí en azul les voy a estar marcando los artículos que hemos generado aquí en el grupo de trabajo en cada uno de los puntos. Por cuestión de tiempo no lo detallo tanto, pero ahí pueden consultar exactamente cómo es, por ejemplo, en el caso de trigo, este polisacárido. Me voy a enfocar más a maíz porque es donde hemos tenido un mayor avance y porque es un cereal pues de mayor importancia acá en México. Entonces, en cuanto a maíz, hemos explorado 3 subproductos de la industria. El pericarpio, que se genera de la molienda de este grano, que también son cantidades muy importantes. Hay empresas que generan pericarpio y prácticamente lo regalan o lo destinan a alimentación animal. Entonces, es una fuente muy atractiva de arabinogilanos. Por acá les marco una publicación derivada ya hace tiempo de los primeros estudios que realizamos. Otro muy interesante es el nejayote. Cuando nixtamalizamos el grano de maíz, pues es un tratamiento alcalino, con calor, con reposo. Eso son condiciones ideales para poder hidrolizar parcialmente los AX y extraerlos del maíz. Entonces, el líquido residual de la nixtamalización, que conocemos como nejayote o nejayo, ese líquido es fuente de AX y desarrollamos un proceso para poder obtenerlos. Por acá les indico la publicación. De aquí se generó una solicitud de patente que se nos fue otorgada en 2010. Y es una forma también, una digamos, alternativa para dar uso a ese nejayote, porque además de que se elimina y es un contaminante ambiental, dado su pH tan alto y la materia orgánica que contiene. Entonces, es otra fuente muy interesante de AX. Y ya más recientemente hemos explorado el DDGS, que es un residuo de la producción de bioetanol de maíz. En México realmente no producimos bioetanol a partir de maíz, pero sí en otros países como en Estados Unidos, que genera cantidades muy, muy altas. Y de hecho, ese subproducto lo exporta Estados Unidos. México es uno de los principales importadores de DDGS y lo utiliza, aquí en México se utiliza para alimentación de animales. Entonces, es una fuente también importante y se genera en volúmenes muy, muy grandes. Es un subproducto al que se le busca dar algún uso y uno de ellos es pues mediante la extracción de estos polisacáridos. Por acá les anoto también algunas de las publicaciones y les comparto aquí muy brevemente. Resulta que pues fuimos de los primeros acá en México en explorar este residuo para extraer AX y este trabajo, que fue una tesis de licenciatura, la publicamos en esta revista Industria Alimentaria. Es una revista que se distribuye a nivel Latinoamérica. Y pues nos escogieron para portada de la revista en ese volumen, mire, porque les llamó mucho la atención el proponer pues este uso para el DDGS como fuente de AX. Entonces por acá ven el trabajo en la portada. Bueno, entonces podemos extraer estos AX y formar geles utilizando diversos subproductos del maíz, pero en realidad tienen diferencias entre ellos, ¿verdad? En cuanto a rendimiento, en cuanto a estructura, qué tanta arabinosa presentan, su peso molecular, qué tanto ácido ferúlico. Entonces, si vemos, por ejemplo, que en el caso de aquellas fuentes que han pasado por un proceso un poquito más agresivo, como puede ser pericarpio de la nixtamalización o nejayote de la nixtamalización, pues sí tienen, por ejemplo, ácido ferúlico en cantidad más pequeña. Mientras que el DDGS, por venir de un proceso de fermentación menos agresivo, pues conserva en su molécula un contenido mucho mayor de ácido ferúlico, en este caso 7.5 microgramos por miligramo. Y hago énfasis en el ácido ferúlico porque es importante para que pueda gelificar el polisacárido y dependiendo de cuánto ferúlico tiene, podemos formar diversos materiales. Por eso exploramos distintas fuentes. Miren cómo en función de precisamente el ferúlico podemos necesitar cantidades más pequeñas de polisacárido. En el DDGS ocupamos solo el 2% para formar geles, mientras que en los de nejayote se ocupa hasta el 10% de la molécula o el 6% si viene de pericarpio nixtamalizado. ¿Y qué tan elásticos son esos materiales? Pues también miren qué alto en el caso del DDGS, 767 pascales, mientras que en nejayote pues 10 veces más
más pequeño, ¿verdad? Entonces, no es que sea malo, simplemente son distintos. Las aplicaciones que puedan tener también distintas. El tamaño de poro que vemos aquí, y con ello nos referimos a qué tan cerrada está esa red polimérica, pues también es importante porque si queremos encapsular algo necesitamos redes más cerradas o más abiertas dependiendo de qué queremos encapsular. Aquí les muestro en el esquema cómo de la dispersión, cuando están las moléculas libres, sueltas, después las entrecruzamos, formamos ese gel que vemos en la imagen, ya con los entrecruzamientos covalentes. Esto sería la red polimérica y a esto me refiero con el poro, es decir, por dónde podrían moverse en un momento dado esas moléculas o esas células que en un momento dado quisiéramos encapsular ahí. Entonces eso nos abre toda una gama de materiales diferentes que podemos utilizar para aplicaciones distintas. Y además estos geles pues son covalentes, ya les explicaba, son neutros, no tiene carga los AX, retienen una gran cantidad de agua, son estables a cambios de pH y temperatura y presentan estructuras meso-macroporosas. En cuanto al tamaño de poro, son biodegradables ya que son polisacáridos. En esta imagen vemos un hidrogel en escala de los macros, será 1, 2, 1 centímetro, 1,5 centímetros. Luego ya seco por liofilización. Luego vemos acá imágenes por microscopía electrónica de barrido. Entonces, su microestructura consta de lo que llamamos un panal de abeja imperfecto, donde vemos estas cavidades en la morfología. Por acá igual les anoto el artículo de donde está tomada esa imagen, que es también generada acá en el grupo de trabajo. Y en base entonces a ese polisacárido hemos desarrollado distintos biomateriales, desde hidrogeles que veíamos en la diapositiva anterior, luego ya en su forma de aerogeles, donde se elimina ese líquido y mantiene una morfología con bastante superficie. Luego ya nos fuimos de la escala macro a la microesferas. Formamos también películas, perlas del orden de los milímetros. Más recientemente hemos llegado a formar nanoesferas y este año publicamos un trabajo ya con nanofibras. Entonces todos se basan en AX de diversas fuentes con distintas características que permiten formar materiales pues distintos. Actualmente también estamos trabajando con nanofibras, pero AX de nehayote. Esos que ven en la imagen son de trigo. Trabajamos también con bioimpresión 3D, estamos tratando de formar apósitos con AX y también exploramos ya los que obtenemos de arroz y sus hidrogeles. Son tesis todavía en proceso. Bueno, les voy a platicar así muy rapidito también uno de los ejemplos donde hemos buscado que los geles de AX pueden ser aplicados y es el caso de insulina oral. Les decía que podemos encapsular diversos bioactivos. Uno de ellos pues es este medicamento, la insulina, que se utiliza para atender la diabetes. Como ustedes saben, es una enfermedad pues que se caracteriza por niveles altos de glucosa en sangre y es un problema de salud pública en México y en otras partes del mundo. En México ha crecido esta enfermedad de acuerdo a las estadísticas de la Encuesta Nacional de Nutrición. Esta enfermedad va en aumento en nuestro país y lo que se utiliza actualmente para tratarla pues es la insulina subcutánea. Sin embargo, esta insulina pues es aplicada y es una terapia dolorosa, invasiva, principalmente cuando hablamos de jóvenes o de niños, pues afecta su calidad de vida. Entonces, lo que se busca actualmente, no solo nosotros, sino a nivel mundial, es la insulina por la vía oral dirigida a colon, porque en colon se puede absorber por transitosis y luego llegar a circulación para ejercer el efecto y bajar glucosa en sangre. Entonces, cuando hablamos de insulina oral, pues es una tecnología en desarrollo que busca reemplazar o, digamos, reducir el uso de la insulina subcutánea. Y pues se busca de esta manera porque sería menos invasiva, garantizaría el poder llevarla adecuadamente al paciente. Sin embargo, es complicado porque pues la insulina estructuralmente pues es un péptido, entonces se requiere protegerla durante su paso por el estómago, ya que el pH ácido y las proteasas pueden degradarla. Entonces, para que pueda llegar a colon y ser ahí absorbida, necesita ser protegida
durante el paso por el sistema gastrointestinal aquí superior. Entonces se requiere llevar a colon y que mantenga su actividad biológica. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues una manera es encapsulándola, y esto lo podemos hacer con los geles de AX que les he comentado. Lo que hemos hecho pues es formar estos geles atrapando la insulina dentro, buscando que por los tamaños de poro que controlamos también no se nos salga durante el paso por el tracto gastrointestinal superior y que lleguen realmente a colon para que una vez ahí se mantenga activa y pueda ser absorbida y ejercer su efecto. Entonces aquí vemos en este esquema lo que sería el gel de AX, los agregados de insulina, cómo los mantenemos dentro de esa red de un tamaño que no puede salir de los poros, sino que cuando llega a colon este material con la insulina, nuestras bacterias del colon tienen las enzimas necesarias para fermentar estas fibras, romper ese material y que salga la insulina en el sitio y pueda ser absorbida. Entonces se degrada así, esas enzimas cortan a nivel de las uniones entre gilosas, entre arabinosas y ácido ferúlico. Las enzimas están ahí, las bacterias tienen pues todo ese lote, ¿no?, necesario para degradar, fermentar esos arabinogiranos. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de tesis que se han enfocado a ese tema en particular. Esta tesis fue la primera que realizamos pues hace ya 10 años. Obtuvimos por este método de electroaspersión microesferas de AX. Fue el primer trabajo a nivel mundial que reportó la formación de microesferas. Hasta ese momento solo se conocían macrogeles de AX, pero por el contenido tan alto de ácido ferúlico en los AX que obtenemos del maíz, podemos formar materiales a una escala más pequeñita, en este caso microesferas, conteniendo pues la insulina. Este proceso fue patentado, se nos otorgó en 2020 a nivel nacional e internacional. Aquí vemos la imagen de esas microesferas y cómo está pues dentro ya contenida la insulina. Entonces lo que encontramos probando, suministrándolas en animales de experimentación, en ratas diabéticas, encontramos que sí resisten el paso por el sistema gastrointestinal superior estos materiales, y que en las ratitas con diabetes sí lograban controlar, reducir los niveles de glucosa en sangre a las 12 horas, porque se requiere pues que lleguen a colon, que sean fermentadas, liberen la insulina, se absorba y ejerza su efecto. Entonces no es un efecto tan rápido como es la subcutánea. Lo vemos acá, estas dos publicaciones generaron de esa tesis. Aquí vemos cómo las esferas pasan por un simulador del sistema gastrointestinal superior. Vemos cómo se mantiene en estómago, en el intestino superior, pero ya en colon, aquí es donde se degrada por fermentación con las bacterias y puede liberar la insulina. Aquí vemos lo que les comentaba, cómo en el tiempo los niveles de glucosa se pueden controlar. Esta que vemos que baja tan rápido es la subcutánea que se suministra, que es el tratamiento actual pues en pacientes, esto en ratitas. Vemos cómo en el caso de la insulina en estos materiales pues es más lento porque tiene que llegar a colon, pero logra reducir los niveles de glucosa en sangre a las 12 horas ya a niveles pues dentro de lo normal, y mantenerlo hasta por 24. Ya luego subiría de vuelta, se requeriría suministrar de nuevo. Por acá arriba se ven pues las ratitas sin tratamiento y las microesferas vacías, ¿no?, sin insulina. Por acá el contenido de insulina, como también coincide pues que tenemos una liberación o una presencia de insulina en sangre en la subcutánea y en las microesferas, ¿no? Entonces sí logramos llevar la insulina a circulación sanguínea y que ejerciera el efecto de reducir glucosa en sangre. Esto en animales de experimentación. En esta otra tesis formamos una estructura más compleja porque les decía, pues se tiene que fermentar, ¿verdad?, estas partículas. Entonces, lo que hicimos fue, además de insulina, también incluir los probióticos, en este caso Bifidobacterium, para asegurar que esas partículas, en este caso perlas de alrededor de 4 milímetros, pudieran ser totalmente degradadas. Son esferas, varían, ¿no?, de 1 a 4 milímetros porque
pues dependiendo de qué carga pongamos de insulina y de probiótico. Entonces fue un trabajo muy, muy complicado, un diseño muy complejo. Se tuvo que adecuar todo el procedimiento con una aguja tetraxial, pero fue muy satisfactorio. Se logró garantizar esa fermentación, pensando en que algunas personas con diabetes pues pueden tener un desbalance en su microbiota y entonces se requeriría proporcionar también el probiótico, ¿no? Entonces, les voy a comentar algo así muy, muy interesante que nos ocurrió en este estudio. Esta foto que ven ustedes acá es de la tesis de doctorado de la estudiante Rita Paz. Esa fotografía ella la tomó con su celular y en una reunión de comité uno de los asesores le comentó que esa foto pues no le gustaba mucho, que no era muy buena. Pero pues sí nos gustaba esa foto a los demás, entonces la mandamos junto con el artículo a publicación y miren que se escogió para portada de la revista en ese número, ¿no? Donde está publicado el trabajo. Está la foto de esa estudiante, entonces siempre les digo a los estudiantes que conserven muy bien y valoren muy bien todas las fotos de sus experimentos porque pueden ser muy, muy valiosas, ¿no? Entonces siempre es bueno conservarlas. Acá otra tesis donde tratamos de controlar aún más el tamaño del poro para perder menos insulina, garantizar que llegara mucho más a colon. Este trabajo pues nos permitió tener una mayor entrega de insulina al colon, pero el efecto que vimos es que se desfasó un poco más hasta las 18 horas porque era una estructura muy, muy cerrada. Sí lo lleva, pero tarda un poco más. Tendría que modificarse el esquema de aplicación, pero sí logra reducir los niveles de glucosa en sangre también. Este trabajo se presentó en un congreso en Alemania y recibió un reconocimiento ahí. Y también de ahí se derivó otra de las patentes que esa nos la otorgaron el año pasado para el diseño de este tipo de material de entrega también de insulina a nivel ya con un tamaño mucho más controlado, ¿no? Acá esta tesis pues generó esta publicación. Vemos algo muy similar con la inyección subcutánea baja la insulina, luego baja la glucosa, luego vuelve a subir. Vemos este desfase del que les hablaba por una estructura tan entrecruzada. En el caso de insulina vemos también cómo se refleja en la presencia de insulina en circulación. Con las partículas pues es más lenta, pero la logramos ver también. Entonces sí es posible llevarla a través de estas partículas también, aunque más cerradas y con un efecto un poco más desfasado, ¿no? En este otro trabajo también se diseñaron microesferas, un poco más en el enfoque de buscar cómo eran fermentadas estas microesferas. Sí ocurre la fermentación, pero cómo se da. Entonces buscamos algunas cepas específicas para fermentarlas y logramos hacer una mejor simulación. También lo que hicimos fue que investigamos cómo la ingesta de este biomaterial puede ser agente protector contra el desarrollo de cáncer de colon, precisamente al buscar modular esta microbiota ahí en colon. Entonces aquí vemos esa microesfera ya de maíz de DDGS en este caso. Y pues encontramos eso, que tiene un efecto protector el consumo de estos AX para el desarrollo de ese tipo de lesiones en colon. Es decir, puede llevar, en este caso, insulina, al ser fermentado tiene este otro efecto también protector por ser un prebiótico que genera metabolitos que son de beneficio para la salud intestinal. Ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo. Más recientemente, ya aquí en este estudio bajamos a nivel de las nanopartículas y en estas nanopartículas pues ya tenemos una estructura pues mucho más pequeña que nos permite una superficie más grande para liberar la insulina. Pudimos también encontrar pues que pueden ser aún a la escala nano llevadas a colon. Algo importante es que por la dimensión que estamos en tamaños por arriba de los 100, 200 nanómetros, no se internalizan en las células, sino que pasan por el sistema gastrointestinal, siguen el mismo mecanismo de llegar a colon, ser fermentados y liberar la insulina. Entonces no hablamos de que entren a las células y que liberen insulina dentro de las células, sino que van a fermentarse y liberar la insulina en colon.
En este caso, pues también estas partículas tienen un efecto hipoglucemiante en ratitas con diabetes, y podemos tener pues el control de esos niveles de glucosa hasta por 24 horas. Bueno, para cerrar esta parte, algo que nos dio mucho gusto es ver que este desarrollo, que tenemos ya algunos años trabajando en ello, pues permite, hasta las pruebas que tenemos a nivel en animalitos, en escala de análisis preclínicos, puede llevar la insulina colon. Es un tratamiento no invasivo. Podemos hablar de escalas micro y escalas nano para estos materiales, pero pues necesitamos las fases clínicas, ¿no?, para probarlo ya en personas, y para ello pues requerimos buscar un financiamiento adicional. Pero sí nos dio mucho gusto que en la página de la Canifarma, aquí en México, ya se menciona este desarrollo de la insulina oral. Entonces es algo en lo que hemos estado trabajando bastante en los últimos años. Bueno, ahora pasando al otro polisacárido, que son los sulfatados. En esto tenemos un poco menos tiempo trabajando. Los obtenemos de micro y macroalgas marinas. Este proyecto cerró justamente este año, y pues nos dio mucho gusto que fue seleccionado este proyecto para las Jornadas Nacionales de Avances Humanísticos y Científicos Mexicanos del CONACYT en agosto del 24. En este enlace YouTube se puede ver ese video donde se habla pues de los resultados principales de este proyecto. Pero lo que hicimos pues fue investigar cómo eran estos polisacáridos, principalmente en el Mar de Cortés, ya que es un área muy poco explorada. Entonces lo que hicimos fue extraerlos para estudiar esas características en los polisacáridos sulfatados, que llamaremos PS, a partir de micro y macroalgas, porque no existía información, o era información muy incipiente. Entonces lo que hicimos fue extraerlos de micro, macroalgas que crecen ahí en el Mar de Cortés. Estudiamos sus características moleculares, compatibilidad con tejidos y la posibilidad de desarrollar algunos materiales. Entonces les voy a compartir aquí brevemente algo de lo que hemos encontrado. Para estas microalgas, Ketocero y Navícula, y esta macroalga, que es Dictyota dicotoma, pues encontramos que los pesos moleculares de los polisacáridos sulfatados son muy altos. Vean cómo van de 2000 a 1400 kilodaltones, viscosidades intrínsecas altas. Son moléculas con radio hidrodinámico y radio de giro, que en proporción nos habla de que tenemos moléculas con cadenas semiflexibles de tipo Billo aleatorio. Son moléculas que están en una conformación bastante, tipo esférico, ¿no? Casi esférico, no completamente, son más bien ovillos, le llamamos, ovillos aleatorios. Estos trabajos están publicados en estas revistas. Sus rendimientos pues varían dependiendo de si es una microalga 0.7 o esta otra microalga hasta 4.8. Va a depender pues de cómo esté ahí presente y el método de extracción. Y esto para la macroalga 3.6%. Entonces no son porcentajes muy altos, pero en este caso pues nos permitió estudiar estas moléculas. Algunos de esos trabajos están todavía en desarrollo, algunas nanofibras de los polisacáridos, o apósitos bioimpresos, o biomateriales fotoprotectores. Les comento aquí esta tesis de maestría, que es del año pasado. Pues lo que hicimos fue formar nanofibras electrohiladas. Aquí vemos por microscopía electrónica de barrido. Son nanofibras que tienen una mezcla de AX con polisacáridos sulfatados de Ketoceros Muelleri, buscando pues las propiedades de ambas moléculas para tener este tipo de material que tienen una topografía con relieve. Podemos ver acá cómo ya depositados en capas múltiples unas sobre otras nos forman materiales uniformes y flexibles, como vemos en esta imagen. Estos materiales no presentan efecto citotóxico, fueron compatibles con fibroblastos. También pues las mismas características macromoleculares
por alto peso molecular y por alta viscosidad nos permite formar este tipo de materiales electrohilados, que nos ofrece la gran ventaja de tener una gran superficie y que puede tener también un intercambio de gases importantes, pensando en las heridas, para evitar que se retenga ahí pues demasiada humedad, ¿no?, en la herida. En una tesis de doctorado aún en proceso, pues de la macroalga Dictyota dicotoma, hemos podido recuperar fucoidanos. Esto lo publicamos en esta revista de divulgación de la Universidad de Colima, la revista Buena Mar. Aquí estamos de vuelta en la portada. Les gustaron mucho las imágenes y el enfoque del trabajo en esta nota, que es de los mexicanos nos pintamos solos por todos los retos que implica, ¿no?, el obtener estas microalgas, macroalgas y los materiales. Esta es la estructura del fucoidán, son monosacárido fucosas con sulfatos, principalmente, en este caso 3.4% de sulfato. Por acá vemos la topografía por microscopía de fuerza atómica. Estos relieves pues nos habla de que la macromolécula se acomoda de manera que permitiría en un momento dado buena interacción con algún tejido en el que pudiera estar en contacto. Eso favorecería su uso como apósito. Tiene además propiedades antioxidantes. Por estos métodos hemos encontrado que inhiben hasta un poquito más del 50% de los radicales libres, entonces eso les da una ventaja también. Esta es una tesis aún en proceso, donde formamos también nanofibras con los sulfatados de ketóceras Mulleri y alcohol polivinílico. Aquí vemos las fibras en microscopía electrónica de barrido y de fuerza atómica. Igual son fibras que presentan flexibilidad. Lo vemos acá como puede levantarse sin problema. Entonces, por el alto peso molecular podemos obtener estos materiales. Y si me permiten, les quiero mostrar un video corto de estos avances, para que veamos un poco cuál es la idea. No nos toma más que 4 minutos, creo que estamos en tiempo, ¿verdad?
Bien, ya para terminar, en el último punto, pues solo quiero mencionar que todo este trabajo, pues es el fruto de colaboraciones, de trabajo en equipo con distintas instituciones, colegas, estudiantes, tanto a nivel nacional como internacional, también por el financiamiento de distintos proyectos que hemos tenido la fortuna de tener, ganados por convocatoria aquí en México. También hemos tenido apoyo de instituciones del extranjero. Entonces es un trabajo en equipo, no podemos hacer esto solos. Y pues bienvenidas las colaboraciones. Estamos abiertas a nuevas colaboraciones. Pues aquí algunas imágenes de todos estos estudiantes, compañeros, colegas en distintas instituciones, y pues muchas gracias a todos ellos. Gracias también a la Sociedad Mexicana que nos permite realizar estas investigaciones. Y pues con esto concluyo, quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante su trabajo. Bien, antes de pasar a la sesión de preguntas, les voy a pedir que activen su micrófono para que le demos un fuerte aplauso a la doctora. Gracias. Gracias. Muy interesante, ¿no lo crees? Cada día podemos aprender cosas nuevas y conocer un poco acerca del trabajo que realizan los científicos y las científicas, en beneficio de la sociedad y el ambiente. No te pierdas el contenido que la SOCIVI tiene para ti. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir. ¡Hasta la próxima!